Hoy es la séptima noche, séptimo día de primicia. El séptimo día de convocatoria, y hoy vamos a celebrar por primera vez en este año 2023 la Cena del Señor. Hoy vamos a compartir juntos y vamos a recordar la Cena del Señor. Lo primero que quiero compartirte es que los judíos celebraban la Pascua y Jesús celebró la Pascua judía. Y quiero llevarte al relato en el momento en que fue instituida la Pascua judía, la primera vez que ellos celebraron la Pascua. ¿Por qué celebraron la Pascua los judíos? ¿Por qué tomaron un cordero? ¿Por qué pintaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero? ¿Por qué lo comieron apurados? Porque era el día de su liberación. Era el día donde se iban a romper 430 años de esclavitud. Tal vez escuchaste la historia de José. ¿Escucharon hablar de José? Sí. ¿Y de Moisés escucharon hablar? De Moisés también escucharon hablar. La época de José fue la época dorada porque José llegó a ser el segundo después de Faraón y fue el responsable de almacenar todo el grano, toda la comida de la tierra. Almacenó la comida de la tierra y cuando sus hermanos fueron a comprar comida, él se reveló a sus hermanos, se dio a conocer y ellos se arrepintieron, le pidieron perdón, pero José mandó a traer a toda su familia a Egipto para que no se murieran de hambre y allí se cumplió el sueño que él había tenido, que un día su padre, sus hermanos y toda su familia le iban a rendir pleitesía a él, iban a depender de él o iban a ser dirigidos, guiados, liderados por él, como él lo había soñado muchos años antes. José y toda su familia, 70 personas, entraron a Egipto, pero pasaron los años, pasaron muchos años, 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. La historia de José ya había sido olvidada por los egipcios. El pueblo hebreo se había multiplicado dentro del territorio egipcio y los egipcios comenzaron a perseguir a los israelitas a tal punto que le mataban a todos los hijos varones que nacían. ¿Qué hacían? Y ahí aparece Moisés en escena, como usted lo vio en la película. Ahí aparece Moisés en escena, como lo vio en la novela. Aparece Moisés en escena y Moisés es la persona que Dios va a utilizar para traer libertad al pueblo hebreo. ¿Se acuerda de las 10 plagas? Las 10 plagas vinieron como un juicio de Dios sobre el pueblo egipcio. Pero a pesar de las 10 plagas, el faraón no quería dejarlo salir. No quería que el pueblo hebreo se fuera porque era mano de obra gratuita para él. O sea, los hebreos eran esclavos y Faraón no quería que se fueran. Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera de tal manera que iba a mostrar su juicio sobre esa nación que había maltratado durante años al pueblo hebreo. ¿Cuántos saben que Dios también ejecuta juicios sobre la tierra? ¿No lo sabía? Hoy lo va a aprender. Dios también ejecuta juicio sobre la tierra. Él es un juez justo. Él es justo. Entonces, vamos a leer hoy desde el capítulo 12 del libro de Hebreos, qué pasó la noche anterior a la salida del pueblo hebreo de Egipto. La primera vez que se celebró la Pascua está relatada en el libro de Éxodo, capítulo 12, que lo voy a buscar aquí para poder leerlo.
Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1. Recuerden que ellos son esclavos, ellos están en Egipto, ya pasaron las 10 plagas, pero las 9 plagas pasaron, la última va a pasar esa misma noche, donde por primera vez ellos van a celebrar la Pascua. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, bueno, nosotros estamos en el 7 del primer mes, ¿no? Le erramos por 3, pero estamos cerca. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón o bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y celebraréis como fiesta, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios aquí instituye la Pascua judía. Dios instituye la celebración de la Pascua como uno de los eventos más significativos que iba a tener el pueblo hebreo. ¿Por qué iba a ser un evento significativo? Porque esa noche el juicio de Dios se iba a ejecutar sobre toda la nación egipcia, y Dios iba a matar a todos los primogénitos, tanto de las personas, las familias egipcias, como de los animales. En esa noche Dios iba a ejecutar un juicio que había estado demorado por casi 400 años. Dios iba a demostrar su poder sobre el imperio egipcio en aquella noche, la noche en que ellos iban a celebrar por primera vez la Pascua, comiendo el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Esta Pascua Dios la instituye y dice que ellos la tenían que recordar por todas las generaciones. Para ellos iba a ser como una ayuda a memoria, porque les iba a hacer recordar el día que salieron de la esclavitud a la libertad. De la misma manera, esta mesa te hace recordar a vos y a mí el día que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados y nos sacó de la esclavitud a la libertad.
Cada vez que la comemos, dice Jesús, nosotros estamos recordando lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? No sé, pastor, no hizo nada. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros, nos salvó, nos redimió, nos rescató, rompió las cadenas de esclavitud, nos hizo personas libres, nos dio vida abundante, nos sacó de la amargura, de la depresión, nos regaló la paz. Cambió nuestra vida para siempre. La palabra Pascua tiene que ver con una palabra hebrea que significa pesaj, que básicamente significa pasar por alto o pasar por encima. Tiene que ver con lo que sucedió ese día. En esa noche el ángel de Dios que iba matando a todos los primogénitos, donde veía la sangre en los postes de la casa y en el dintel de la puerta, pasaba por alto. Esa casa estaba cubierta con la sangre. Esa casa estaba cubierta con la misericordia de Dios. A esa casa no la iba a tocar la muerte, porque la sangre de Dios estaba allí, la misericordia de Dios estaba por allí, y la muerte iba a pasar por encima, iba a pasar por alto, iba a pasar de largo, no se iba a detener en ese hogar, porque Dios estaba mostrando misericordia para toda esa familia. La sangre de ese cordero representa la sangre de Jesús. Hoy nosotros fuimos librados del juicio de Dios, no por la sangre de una ovejita, un corderito de un año, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Dale un aplauso a tu Salvador, a mi Salvador. Él nos salvó. Dios es el personaje central de la historia de la Pascua, porque fue Dios el que la instituyó. Esto no es idea de ningún ser humano. Hoy nosotros celebramos la Cena del Señor y ya vamos a ir a la Cena del Señor, pero no fue idea de Moisés lo del Cordero, no fue idea de Faraón lo del Cordero. No fue idea de Aarón lo del Cordero. ¿De quién fue la idea del Cordero? Dígalo sin lástima. ¿La idea de quién fue? De Dios fue la idea. Dios tuvo la idea. Dios tuvo la idea de que el pueblo celebrase la Pascua en esa noche. Y en esa noche el pueblo tuvo que celebrar la Pascua de una manera extraña para nosotros. Tenían que comer el cordero vestidos, diga conmigo vestidos. Ceñidos vuestros lomos, dice, con el cinturón puesto, con el bastón en la mano, porque ellos iban a caminar por el desierto, y ahora nosotros tenemos ¿cómo se llaman los palitos de trekking? Así se llaman, palitos de trekking. Claro, re modernos ahora nosotros. Ellos usaban un palo. Claro, parecía una víbora, ¡pac! Ahí nomás le pegaban en la cabeza con el palo. ¿Sí? Con el palo en la mano. Y la tenían que comer apurados. Apurados. Ya le hice hacer así la otra vez, ¿no? Esto es que es rápido, apurado. Apurado. ¿Cómo la tenían que comer? Apurados. ¿Por qué apurados? Porque esa noche se iban. Esa noche salían de la esclavitud. Esa noche el poder que tenía el faraón sobre ellos, Dios lo iba a destruir para siempre. Porque esa noche ellos iban a dejar de ser esclavos, porque esa noche ellos saldrían de la esclavitud a la libertad de la tierra que Dios le había prometido.
La tenían que comer apurados, hierbas amargas, panes sin levadura, porque todo esto iba a ser para ellos un recordatorio de dónde Dios los había sacado, la amargura que ellos habían sufrido. Recuerden que a muchas de esas familias le habían matado los hijos varones. Muchas de esas familias que estaban comiendo la Pascua, comiendo el Cordero, muchas de esas familias que iban a salir esa noche de la esclavitud a la libertad, eran familias enlutadas, familias a las que le habían matado sus bebés varones. Moisés se salvó porque la mamá lo escondió en el río, pero hubo muchos niños hebreos que fueron muertos por el régimen de Faraón. Entonces eran familias enlutadas, eran familias que no se querían quedar ahí. Diga conmigo, no se querían quedar ahí. ¿Por qué no se querían quedar ahí? Porque eran esclavos, porque eran maltratados todos. Los hombres eran azotados y castigados como animales para que trabajen. Y porque además las mamás estaban llorando a los hijos que le habían matado. O sea, eran familias que estaban enlutadas, familias que sufrían, familias que todos los días clamaban y gemían: Dios, por favor, acordate de nosotros, sacanos de esta tierra, Señor. Dios escuchaba el dolor del corazón de ellos, Dios se acordó de ellos y los fue a rescatar en una noche. Esa noche comían hierbas amargas para acordarse el maltrato que habían recibido, los panes sin levadura, porque era algo rápido que tenían que cocinar rápido, no había tiempo de esperar que esos panes leuden, y tenían que comer el cordero de pie y apresurado, porque esa noche se iban. Diga conmigo, esa noche se iban. Así que lo comieron así, y esa noche vino el ángel de Dios, mató a todos los primogénitos, y ellos que tenían la sangre del cordero en los postes, fueron protegidos por la misericordia de Dios. Así que cada año, cuando ellos recordaban la Pascua, comían el cordero, las hierbas amargas, los panes sin levadura, se acordaban de dónde Dios los había sacado. La primera pregunta que te hago es: ¿te acordás de dónde te sacó Dios? Me viene un chiste, algunos no se acuerdan porque me parece que están ahí todavía. Esta noche nos vamos, diga, esta noche nos vamos. No nos quedamos en la esclavitud. No nos quedamos bajo el régimen de Faraón, amén. Esta noche salimos a la libertad. Esta noche vamos a celebrar nuestra Pascua de liberación, de libertad, donde se van a romper cadenas de maldición, donde se van a romper cadenas de escasez, de miseria, de esclavitud. Salimos de la escasez a la abundancia. ¿Saben que la noche en la que las mujeres hebreas comieron el cordero a la mañana temprano, a la madrugada, todas las mujeres egipcias se sacaron el oro que tenían, los brazaletes, los aros, las cadenas, todo, y se lo dieron a las mujeres hebreas? A tal punto que el pueblo hebreo salió de Egipto de esclavo a multimillonario en una sola noche. Ay, pacto la palabra, pastor. En un solo momento, en una noche, dejaron de ser esclavos y se fueron con todo el oro. Ahora, tristemente, como le ha pasado a muchos cristianos en su vida, cuando Dios los bendijo, utilizaron mal la bendición. ¿Qué hicieron ellos con todo el oro que se llevaron de Egipto? Un
ternero de oro, una vaca de oro. Imagínense los kilos de oro que se llevaron. Dios mío. ¿Cuánto está el kilo de oro ahora? Hagamos de cuenta que estamos comprando oro por kilo. Kilos. ¿Cuánto pesa un ternero? 100 kilos debe pesar, no sé. Más o menos. Imagínense, 100 kilos de oro. Hermano, las alianzas cada vez vienen más finitas. ¿Cuánto pesa esto? No sé, 3 gramos debe pesar. Cada vez las hacen más finitas. Vieron, antes eran unas alianzas gruesas así, pero ahora cada vez más finitas. Todo lo que se llevaron, lo malgastaron. Todo lo que se llevaron, lo terminaron haciendo un becerro, un ternero, y lo adoraron como que si fuera su Dios. Error que cometieron. Bueno, digo que a veces nosotros también nos equivocamos. Dios no tiene problemas en bendecirnos, pero la idea es que cuando seamos bendecidos, tengamos sabiduría para poder usar la bendición de Dios y no desperdiciemos nada de lo que Dios nos ha dado en ninguna clase de idolatría. Amén. Muy bien. Ellos tenían que recordar, mientras vivían, que tenían un Dios fiel y poderoso que los había librado de la esclavitud. Cada vez que celebres la cena del Señor, te vas a recordar que tu Dios es fiel y poderoso para librarte de la esclavitud y para darte abundancia. Sí, tenían que recordarlo siempre. Siempre tenían que recordar eso. Que Dios los liberó. Y que Dios los sacó en una sola noche. Y que más de 400 años quedaron atrás cuando Dios intervino a través de la sangre del Cordero. Jesús, antes de morir, le pidió a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 22, que fueran a buscar un lugar a donde comer la Pascua. Lucas capítulo 22, Jesús los mandó a preparar un lugar a donde Él iba a comer por última vez la Pascua con los judíos, con los discípulos. Entonces, dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero ¿de qué? De la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa a donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí,
la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Qué cosa? Entregarlo. ¿Quién iba a ser la persona que lo iba a entregar? ¿Quién iba a ser la persona que lo iba a traicionar? ¿Quién de sus discípulos iba a ser? Usted ya lo vio eso en las películas, aparte de leerlo en la Biblia. Cuando Jesús se prepara para celebrar la Pascua, de acuerdo a la tradición judía, en esa noche Él instituye por primera vez la Cena del Señor. Creo que fue en lo único que se equivocó Jesús cuando estuvo en la tierra. Porque nos sacó el cordero. El asado de cordero. Imagínense, o sea, pan y una copita de vino. Imagínense que en esta noche tendríamos que estar con un cordero a la parrilla, ensaladita de chicoria y una torta a la parrilla y un buen vino tinto. Amén, pacto la palabra, dice Hernán. Amén, claro. Le vamos a preguntar a Jesús, ¿qué pasó, Señor? O sea, si Él vino para mejorar todo, si Él vino para mejorar todo lo del Antiguo Testamento, en esta me parece que la pifió, pero bueno, ya lo vamos a discutir personalmente, cara a cara con Jesús. Esto es saludable, digamos. Digamos que es saludable, bueno. Nos quiso cuidar el Señor. Pero esa noche hay una frase que siempre la resalto, que Jesús dice, ¿cuánto he deseado? Así como la Pascua judía fue una idea de Dios, la Cena del Señor es una idea de Jesucristo. ¿De quién es la idea? De Jesucristo. Y el anhelo profundo de Jesucristo era tener comunión con los discípulos. El anhelo profundo de Jesús era tener intimidad, tener comunión con cada uno de sus discípulos. Era un momento hermoso, era un momento de expresar el amor, era un momento de celebrar juntos lo que iba a venir después, que era la muerte y resurrección de Él. Jesús estaba feliz, no porque iba a morir en una cruz, sino porque la cruz iba a redimir la vida de millones de personas. Y esos millones la iban a recordar a través del pan y del vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué instituyó Jesús la cena? Para que vos y yo nunca nos olvidemos que éramos esclavos y Él nos hizo libres, que estábamos perdidos y Él nos encontró, que estábamos muertos en vida y Él nos dio vida eterna y vida abundante. Por eso celebramos la cena del Señor. Hoy nosotros no damos gracias por un corderito, no estamos dando gracias por un corderito asado, estamos dando gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos elementos nos recuerdan el pan, el cuerpo de Jesús entregado por nosotros, la copa de vino, su sangre derramada por mí. Siempre me tengo que acordar que Él dio su vida por mí en una cruz. A veces a nosotros nos parece como que estamos haciendo mucho por Jesús. Pastor, ya hace 7 días que estoy viniendo al templo. Es un gran sacrificio el que estoy haciendo. La verdad, contale a Jesús del gran sacrificio que estás haciendo. No sabes, Señor, cómo la estoy remando para cumplir. ¿Imaginaste qué te diría Jesús?
Él dio su vida por nosotros. Hasta su última gota de sangre derramó en esa cruz por amor a vos y por amor a mí. Amén. Entonces, cuando nosotros recordamos el pan y la copa de vino, estamos recordando no la Pascua judía, no la libertad de Egipto ni de Faraón, sino que estamos recordando la liberación del poder que tenía el diablo sobre nosotros. Antes de que Cristo sea mi Señor, yo era una marioneta del diablo. El diablo manejaba los hilos y me hacía hacer lo que él quería. ¿Saben lo que es una marioneta? Bueno, si no usamos la palabra títere, pero... Una marioneta. Una marioneta. ¿Qué hace la marioneta? Hace lo que el que la dirige quiere. Y si el que dirige la marioneta quiere que levante la patita, la marioneta levanta la patita. Mueve la manita para acá, mueve la cabecita así. ¿Cómo me sale la marioneta? Más o menos. Más o menos. Me faltó ensayo. Bueno, la próxima salí mejor. Te lo digo cruelmente, vos eras una marioneta del diablo. Ah, no te gustó. No hacías lo que vos querías. Terminabas haciendo lo que el diablo quería. Te llenabas de enojo, de amargura, de depresión. Tenías celos, envidia, decías malas palabras, maldecías, insultabas, mentías, te drogabas, estafabas. Cualquier cosa. Tenías una vida promiscua, desordenada. Hermanos, ustedes se conocen. No me hagan describirlos. Esa es la palabra rema Basilio de esta noche. Ahora éramos esclavos del diablo. Vivíamos en esclavitud, éramos marionetas del diablo, no teníamos posibilidad de escaparnos por nuestras fuerzas. Estábamos condenados a vivir una vida miserable, estábamos condenados a ser maltratados en esta vida por Satanás, a que los verdugos del diablo nos maltraten, nos tengan presos, nos golpeen, nos arruinen la vida. Pero apareció Cristo. Jesucristo apareció, dio su vida en la cruz y se transformó en nuestro libertador. En un solo día, Él nos sacó de la esclavitud a la libertad. Antes era una marioneta del diablo, hoy soy hijo de Dios, hoy soy libre, soy libre, soy libre, grite, celebre. Somos libres por Cristo. La sangre de Cristo tuvo poder para librarme, para pasar por alto mi pecado. Amén. Siéntese un ratito. Por eso la cena del Señor no es un velorio, es una celebración. ¿Qué es la cena del Señor? Una celebración. Es una fiesta. ¿Qué estamos celebrando? Que por la sangre de Cristo, la misericordia de Dios nos cubrió. Dios pasó por alto nuestros pecados. El juicio de Dios pasó por alto. Yo estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo, bajo el paraguas, por decirlo de esta manera, de la sangre de Jesús, bajo el techo de la sangre de Jesús. El juicio de Dios pasó por alto. El juicio de Dios no cae sobre mi vida porque la sangre del Cordero le recuerda que yo fui perdonado, que yo fui lavado, yo fui limpiado por esa sangre. La misericordia me alcanzó. No lo merecía, pero Dios en su amor me perdonó. Y su juicio pasó por encima.
Yo celebro cada vez que tomo el pan y la copa. Yo celebro la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la libertad con la que Cristo me hizo libre. Amén. Por eso en esta noche, cuando celebremos esta cena, es una invitación a que vos recuerdes de una manera activa todo lo que Cristo hizo por tu vida. Recordarlo de una manera activa. No lo hagas como que, bueno, me voy a comer este pancito. Bueno, voy a tomar esta copita de vino. No lo hagas así. Recordarlo de una manera activa. Hay un poder espiritual. ¿Sabes qué? Cada vez que vos recordás la cena del Señor y lo haces de una manera espiritual y activa, el diablo y los demonios salen huyendo. Porque el diablo no puede soportar que te perdió para siempre por causa de la sangre de Cristo. Te perdió para siempre. Y por más que salga a perseguirte, no te puede alcanzar. La sangre de Cristo te cubre. ¡Qué tremendo! Ustedes conocen la historia. Faraón salió a perseguirlos. ¿Y qué pasó? Dios abrió el mar. El pueblo pasó en seco. Y cuando parecía que el faraón y su ejército los iban a alcanzar, el mar se cerró y se los tragó para siempre. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que esta sangre tiene poder para guardar tu vida. Aunque te persigan legiones de demonios, la sangre de Cristo tiene poder para guardar mi vida. No tengo miedo de lo que el diablo pueda hacerme, porque la sangre de Cristo guarda mi vida. Él me protege, Él es mi guardador. Celebramos que Él nos salvó, nos libró de la esclavitud, que Él nos guarda, que Él nos protege, que no hay demonio que pueda tocar nuestra vida cuando estamos bajo la cobertura de esa sangre. Y no solo recordamos la muerte de Jesús, sino que recordamos su resurrección, porque aquel que murió es el mismo que resucitó, es el mismo que está sentado a la diestra del Padre, y es el mismo que vendrá un día para que nosotros reinemos juntamente con Él. Y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, porque Él, el que murió en la cruz, te liberó de la esclavitud y te ha hecho un rey y un sacerdote para Dios tu Padre. Tenemos el ADN de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¡Wow! Hoy es la primicia, la primer Santa Cena de este año. La primicia. La primera Pascua fue de liberación. Dios la instituyó, un cordero, la sangre, la cobertura. No murió nadie de los hebreos, no murió nadie de sus animales. Dejaron de ser esclavos en una noche, pasaron a la libertad. Los egipcios los persiguieron y terminaron todos ahogados. Y ellos del otro lado celebrando la tremenda victoria que Dios les había dado. Hermanos, ellos no tenían ni una lanza, ni una espada, no tenían nada. Nada. Ni un palo para defenderse contra el ejército de Faraón. Pero Dios peleó por ellos y les dio una gran victoria. La Pascua, la cena del Señor,
cuando Jesús instituyó la cena del Señor, ya no lo hizo por una pelea entre dos naciones, como fue la nación egipcia y la nación hebrea. La Pascua que trajo esa liberación de la esclavitud a la libertad, le quebró el poder a la nación egipcia. La Santa Cena no nos habla de ese tipo de peleas, de luchas humanas cuerpo a cuerpo contra otro pueblo, otro país, otra nación, como las guerras que nosotros hoy vemos en el mundo. La Pascua, la Santa Cena, cuando Jesús la instituye, nos está hablando de que a través de su muerte Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y lo derrotó una vez y para siempre. Nuestro enemigo está derrotado, nuestro enemigo está vencido. Aquel que te esclavizaba, aquel que te gobernaba, aquel que te arruinaba la vida, aquel que te mataba a tus hijos, fue derrotado por Cristo una vez y para siempre. Y hoy estamos en otro reino. Hoy estamos en el reino de Dios, en el reino de la vida, en el reino de la libertad, en el reino de la paz, en el reino de la victoria. Amén. Ponete de pie en esta noche. Decile a tu vecino, yo me voy. Yo no me quedo. Yo me voy. ¿A dónde se va? Me voy con Cristo, pastor. Me voy a la tierra de la libertad, a la tierra de mi propósito. Voy a vivir en el reino de Dios. No voy a vivir más como un esclavo. No voy a volver al pasado de donde Dios me sacó. Dios me dio una vida de libertad y yo me voy a quedar en esta vida de libertad. Yo me voy a la tierra de mi propósito, a mi tierra prometida, a la tierra donde voy a trabajar y me va a ir bien, a donde voy a tener ideas creativas y Dios me va a prosperar. Y Dios me va a dar el poder para hacer las riquezas. Y Dios guardará mi familia. Y Dios guardará mi entrada y mi salida. Y Dios será mi sanador. Y Dios será mi guardador. Y ninguna de esas plagas volverá a tocar mi vida, porque voy a vivir bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores.